César Vallejo, un hombre nacido un 16 de marzo de 1892, creció en Santiago de Chuco, un pueblo aislado en los Andes del Perú. Vallejo, considerado uno de los más significativos reinventores de la poesía del siglo pasado en todo el mundo, estaba siempre un paso por delante de las corrientes literarias, y cada uno de sus libros era distinto de los demás, y en su propio sentido, revolucionario. Vallejo es un creador absoluto. González Viaña recuerda que en 1923 César Vallejo no estaba libre, ni lo estaría jamás, de la persecución judicial que contra él habían entablado sus enemigos. En esa circunstancia, dice Antenor Orrego, decidió alentarlo para que se fuera a Europa, diciéndole: «Si te quedas en el Perú, César, hermano, en algún momento te apresarán y volverás a la cárcel de Trujillo. Además, si te salvaras de eso, nadie en Lima reconocerá nunca tu talento, tan solo serás acogido con la risita envidiosa que tú conoces». De ese modo, el fundador del grupo literario Norte influyó tan decisivamente en el surgimiento de una apreciable corriente del pensamiento peruano, soldó su relación personal con Vallejo al mismo tiempo que le señaló un derrotero de la vida, por cierto inesperado, pero que convirtió al autor de Los Heraldos Negros en una figura emblemática de la vida peruana y, al mismo tiempo, en un expatriado voluntario que nunca pudo volver al Perú. La anécdota tiene importancia no solo porque refleja un contenido de la época, sino también porque deja testimonio claro que la vida y la obra de Vallejo no estuvo nunca lejos del quehacer político. Al contrario, desde los años de su mocedad, Vallejo vivió estrechamente vinculado a la dura y acuciante realidad que nos rodea. Como se recuerda, el Grupo Norte, que también integrara en su momento Víctor Raúl Haya de la Torre, fue una fuente inagotable de propuestas, ideas y sugerencias de diversos tipos que coincidieron en la vida nacional en la primera parte del siglo XX. El APRA se reivindica, por eso, sin aportar muchos elementos, como una fuerza eslabonada a estas inquietudes que hicieron de aquella generación una de las más brillantes de nuestra vida intelectual. César Vallejo integró, por cierto, el Grupo Norte, y estuvo influido por las ideas vigentes que estas jóvenes figuras de nuestra cultura, con la salvedad que el poeta hizo su propio proceso de formación ideológica y avanzó más allá hasta viralizar el socialismo como su ideal de futuro. Lo importante, por eso, no estriba en subrayar las coincidencias que lo vincularon al Grupo Norte, sino en precisar la idea que Vallejo tuvo desde el inicio de su vida, la formación y la conciencia política claramente definida que marcó de comienzo a fin su itinerario y que selló su obra en todos los géneros que supo cultivarla. Una mirada a sus primeros años nos lleva a recordar que en 1915 había optado por una nueva carrera universitaria en Trujillo y otras en Lima. Ese fue un año importante en la vida mundial porque marcó un hito en la historia. La conferencia de Zimmerwald, septiembre de ese año, lanzó el primer grito contra la guerra y un fervoroso llamamiento a los pueblos para que alienten y promuevan la paz. Como es sabido, Vallejo fue uno de los pocos peruanos de la época que tuvo la posibilidad de visitar la Unión Soviética, y lo hizo en 3 oportunidades. En ese inmenso país, no estuvo solo en Moscú, sino que recorrió varias ciudades venciendo diversos obstáculos, algunos de los cuales, como el idioma, le parecieron francamente infranqueables. En cada recorrido del camino pudo el poeta palpitar con la vida de su pueblo, interiorizarse en el drama personal de cada ciudadano y conocer uno por uno los retos que implicaba la construcción de una nueva sociedad en las condiciones más adversas. Cuando decimos que Vallejo se hizo revolucionario, debemos admitir entonces que ese fue el resultado de un proceso de formación ideológica y política que se operó a través del tiempo, y el contacto directo con una realidad que pudo palpar con sus propias manos. Nadie le mostró a Vallejo aquello que era bonito ni atractivo. No hay que olvidar que Vallejo en 1932 se incorporó formalmente al Partido Comunista de España, que habrían de hacer historia poco más tarde en los aciagos días de la Guerra Civil, en la que Vallejo tuvo también participación definida. El partido al que se adhirió en ese entonces nuestro poeta era la herramienta fundamental para la política de los trabajadores en la parte extrema de Europa Occidental, en una circunstancia en la que el fascismo se alzaba como una amenaza contra el mundo. En esa circunstancia, y alarmado por el avance desfrenado del fascismo que se
alzar en armas contra la República Española, Vallejo dijo: "Los responsables de lo que sucede en el mundo somos los escritores, porque tenemos el arma más formidable, que es el verbo". Si hay, en efecto, un libro de Vallejo más identificado con una causa, este es España, aparta de mí este cáliz. Se trata apenas de un total de 15 poemas y constituye de comienzo a fin un grito de guerra, un llamado dramático desesperado a la solidaridad y una exaltación del valor y el coraje de un pueblo que lucha con las armas en las manos, no solo con la idea de impedir la victoria del fascismo, sino también con la esperanza de una nueva sociedad más humana y más justa.